desfachatez que a nadie sorprende, Rubén Rocha Moya decidió regresar al gobierno de Sinaloa. Lo hizo después de permanecer 112 días con licencia, pero volvió acompañado de una serie de acusaciones que no han sido aclaradas. El gobernador retomó el caso entre señalamientos de la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico y cuando el Estado atraviesa una de sus etapas más violentas de los últimos meses. Es un personaje absolutamente desprestigiado. Su nombre desprestigiado en México, desprestigiado en el Estado que pretende gobernar. Es un hombre acusado por los Estados Unidos de sus relaciones con el narcotráfico. Es un hombre que en su actividad o su no actividad ha generado una guerra en el estado de Sinaloa, donde hay miles de muertos y miles de desaparecidos. El anuncio lo hizo sin dar la cara. En una publicación en sus redes sociales, Rocha Moya anunció su regreso al cargo. También aseguró que compareció ante la Fiscalía General de la República por los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico. Ya hay un Twitter que dice todo. Nada más. Pero se ha tomado el cargo, gobernador, ¿qué fue la investigación? En su primera aparición en Palacio de Gobierno, evitó responder los cuestionamientos de los medios de comunicación. Después, salió del inmueble escoltado y blindado por elementos de distintas corporaciones de seguridad nacional. Seguridad que anteriormente negó que tuviera dicha protección. ¿Qué tiene que hacer Rocha Moya gobernando? ¿Qué tiene que hacer Rocha Moya gobernando, además, en un abierto desafío a los Estados Unidos? Hace apenas unos días, Terry Cole ensalzó en Buenos Aires el trabajo de Omar García Harfuch, colaboró a Estados Unidos para el envío de Farías Lagunas a México, y la respuesta del gobierno mexicano, cuando se hablaba del doble lenguaje, apenas hace unas semanas, unos días en las mañaneras, la respuesta de ese doble lenguaje es regresar a Rocha Moya al gobierno de Sinaloa. Durante mayo, el primer mes de su licencia, fue el periodo más violento de lo que va de 2026, con 124 carpetas de investigación por homicidio doloso, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado. Pero la violencia no paró. Junio cerró con 118 asesinatos y julio con 102. Según el gobernador, en México no encontraron elementos para proceder en su contra y que por eso decidió regresar. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación marcó distancia y aclaró que su vuelta fue una decisión de carácter personal. Lo último que supimos de la Unidad de Inteligencia Financiera es que las cuentas del señor Rubén Rocha Moya estaban congeladas porque estaba siendo sujeto a una investigación. En la carta en la que el gobernador Rocha anuncia que regresa a sus funciones, habla de que la Fiscalía General de la República ya ofreció una conferencia de prensa, que hasta donde entiendo no ha ofrecido. Lo cierto es que el regreso de Rubén Rocha Moya no desaparece los señalamientos en su contra, ni retira la petición que desde el 28 de abril presentó la justicia estadounidense para detenerlo, junto con 9 de sus colaboradores con fines de extradición. Al estar nuevamente como gobernador, adquiere el fuero. El fuero es una inmunidad, un escudo que impide que cualquier político que tenga este beneficio sea llamado por una autoridad judicial o sea investigado. Lo que tenemos es que nuestro sistema judicial en México es incapaz de poder procesar, investigar, sentar en el banquillo a políticos de alto perfil, porque son políticos del partido en el poder, de Morena. Lo que me parece preocupante es que no tengamos la información pública por parte de la Fiscalía. Hicimos esta investigación, encontramos estas cosas y con base en estas evidencias hemos tomado esta decisión. Las investigaciones en el extranjero sobre las actividades del amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador revelan que el cártel de Sinaloa financió gran parte de la campaña que lo puso en la silla de gobernador por el partido Morena. El dinero del narcotráfico que aceitó la máquina electoral compró también la complicidad para que Rocha Moya brindara protección a la facción de los Chapitos, para que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán operaran con libertad. De sus cómplices, solo el general Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a Estados Unidos el 11 de mayo para negociar y convertirse en testigo protegido.
Lo mismo hizo Enrique Díaz Vega, su exsecretario de Finanzas. La impunidad llega a tal grado que otros señalamientos contra Rocha parece que tendrán el mismo destino. Como que del 25 de julio de 2024, investigaciones indican que estuvo presente en la finca Huertos del Pedregal en Culiacancito, cuando fue traicionado Ismael El Mayo Zambada y donde fue asesinado Héctor Melesio Cuen, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y enemigo político de Rocha Moya. Respecto al montaje para hacer creer que Melesio Cuen murió en este asalto en una gasolinera, ante la versión falsa de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, hay sospecha de que a la titular Sara Bruna Quiñones le dieron la orden desde el Ejecutivo local para encubrir el crimen. Informaron que víctima había fallecido, derivado de las lesiones que le ocasionara el sujeto que les quiso robar la camioneta. Por lo pronto, Estados Unidos respondió al regreso de Rocha Moya. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a medios estadounidenses que el cártel de Sinaloa trafica drogas letales a Estados Unidos y es una organización terrorista designada, y que el cártel no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos. El que nada teme, la pasa bien. Que divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. Hoy terminaron las consultas sobre los llamados lineamientos de los derechos de las audiencias que generaron, por supuesto, una enorme reacción de los medios de comunicación en contra de la pretensión de establecer sanciones draconianas desde el poder y que se calificó, por supuesto, como una ley censura. A ver qué se informa el lunes sobre cómo quedaron esos lineamientos. Según la presidenta Sheinbaum, lo importante, y eso no causa mayor conflicto en los medios si se queda así, es la obligatoriedad de que exista en cada medio un código de ética y un defensor de audiencia designado por cada empresa, cumpliendo con ciertas condiciones de elegibilidad. A ver si es así, ojalá sea solamente así. Por lo pronto, lo que tuvimos fue una de las más nobles e intensas batallas que han brindado los medios y los periodistas en muchos años. Este 21 de agosto concluye la consulta pública sobre el derecho de las audiencias, los lineamientos para callar a México. Y lo que podemos esperar, si esto prospera, es que cada vez haya una reducción a la libertad de expresión de las personas físicas y morales y, por supuesto, un incremento del poder político para decidir qué se dice y qué no se dice. Y ese riesgo a la libertad de expresión pasa por una sola oficina, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado que depende directamente de la presidencia. ¿Qué significa esto? Que la presidenta tendrá la última palabra para definir los contenidos que ven y escuchan los mexicanos. Que es una situación muy delicada donde el periodismo está viviendo momentos de crisis, donde la libertad de expresión se está limitando. Con estos lineamientos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá multar a medios de radio y televisión si considera que violaron los derechos de las audiencias. Por ejemplo, si determina que una información se presentó como opinión. Y esto podría dar pie a que los propios periodistas se autocensuren. Es el temor a que me pongan una sanción y no tengo que esperar que nadie venga a censurarme. Simplemente con el temor fundado, un efecto congelador, pues me voy a callar yo para que no haya posibilidad de que me vengan a poner la sanción. La mayoría de los mexicanos están en contra de que el gobierno decida qué pueden ver o escuchar. Así lo demuestran los comentarios en la página de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y aquí la incógnita: ¿el gobierno escuchará a los mexicanos o unilateralmente limitará su libertad de expresión? Hugo Vela, Azteca Noticias. Bueno, ahí está. Esto es solamente un recorrido muy rápido de todo lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas, pero hay algo que es muy importante. No recuerdo en mucho tiempo que haya habido una posición tan unificada, tan homogénea de periodistas de las más diversas empresas, de las más diversas opiniones, con las propias empresas de comunicación en algo
en algo que podría haberse convertido en el inicio o algo mucho más que el inicio de una censura que terminara coartando seriamente la libertad de expresión, como ocurrió en muchos otros países. A ver cómo quedan las cosas el lunes, que es cuando se van a dar a conocer, lunes o martes, estos lineamientos, de cómo quedó la consulta que se realizó a lo largo de estas semanas. Más interesante sobre seguridad de estos últimos tiempos es El día que cayó el Mencho, del periodista José Luis Montenegro, y de verdad es un placer, un gusto poder platicar contigo, José Luis, porque decimos muchas personas pueden hablar de crimen organizado y pocas lo hacen tan bien como tú. En este libro, El día que cayó el Mencho, Editorial Planeta, porque no solamente es el día que cayó el Mencho, es toda la historia del Mencho. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un placer, José. Efectivamente, El día que cayó el Mencho, una obra completa que me atrevería a decir que es una aproximación a una biografía criminal de Rubén Oseguera Cervantes el Mencho. Sí, porque el libro trasciende la caída del Mencho, que ya de por sí es una gran historia, ¿no? Sí, claro. Eso algún día vamos a ver esa serie o esa película sobre esa jornada, pero es la historia del Mencho, y la historia del Mencho es así, es prácticamente un paradigma de cómo crece el crimen organizado en el país, cómo se desarrolla, y de estos personajes, cómo van evolucionando también a lo largo del tiempo. Totalmente. El libro hace un recorrido, justo por lo que acabas de referir, desde los inicios del narcotráfico mexicano enfocado al cártel del Milenio. Recordemos esta organización criminal liderada por Armando Valencia Cornelio, el Maradona, que va a ser precisamente el padre del hoy líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de Juan Carlos Valencia González, el 03. Pero más allá de desgranar la mazorca, vamos a decir así, de adentrarme al mundo ominoso del crimen organizado, del cártel Jalisco Nueva Generación, hay una entrevista exclusiva, por ejemplo, con Margarito Flores, este capo de Chicago, Illinois, que relata y retrata de cuerpo entero a un capo que era jefe de plaza, por ejemplo. Y que conocía muy bien personalmente. Lo conocía, eso es lo más interesante, conocía cómo era, qué decía, cómo actuaba, cómo con lujo de violencia y sentado y postrado en un sillón, en una casa cerca del aeropuerto internacional de Guadalajara, muy cerca del rancho Los Tres Potrillos de Alejandro Fernández y de Vicente Fernández, él departía como si fuera un jefe de la mafia. Entender al cártel Jalisco Nueva Generación como una empresa criminal transnacional, a mí me llevó a desgranar, insisto, a desentramar todo lo que hay detrás de esta red criminal que opera en 40 países y en 32 de las 32 entidades de la República Mexicana. Y es muy interesante también porque el concepto familiar, porque en última instancia el cártel Jalisco, tú lo platicas muy bien, el cártel, y lo hemos platicado mucho, el cártel Jalisco es la fusión de dos familias. Lo de Juan Carlos Valencia es parte de eso, adopta al niño, el Mencho, y son la fusión de dos familias que después se crece el cártel con un sistema de fusiones, alianzas y demás, como si fueran estas tiendas de autoservicio, sí. Pero el núcleo siempre fue familiar, incluso en la sucesión sigue siendo familiar. Fíjate qué interesante lo que refieres, Jorge, porque el cártel Jalisco Nueva Generación sí fue una empresa familiar, ¿no? Es decir, otras organizaciones como el Cártel de Guadalajara, nos podemos remitir, tenía un triunvirato, o sea, estaba a cargo de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Rafael Caro Quintero y de Ernesto Fonseca Carrillo. Pero el Cártel Jalisco siempre nació con la premisa de que el Mencho, desde el 86, cuando tenía 20 años, quería traficar droga a Estados Unidos, y ese era su foco principal, tener una empresa criminal que tuviera franquicias alrededor del mundo y él cobrar rentas a través de ella. ¿Qué pasó? Se diversificó la gama de delitos y están en la extorsión, en el contrabando de combustible, que es la segunda fuente de ingresos más importante de los cárteles, y otras tantas actividades, tráfico de migrantes, extracciones de minerales a través de empresas extractivistas también. Es decir, hoy el cártel Jalisco Nueva Generación supera por mucho a todos los cárteles que hayamos podido conocer a la historia a lo largo de México. El día que cayó el Mencho, muchas personas te decían, no hombre, se va a desatar una guerra tipo Sinaloa, va a ser un tema muy, muy violento en todo el país.
y los analistas, los expertos te decían, no, ¿sabes qué? No va a pasar eso porque lo que quieren es cuidar el negocio. Sí. Una cosa fue el día que abatieron al Mencho y otra cosa es todo lo que viene posterior, porque es un negocio de miles de millones de dólares y, como bien dices tú, no solamente de tráfico de drogas, sino hasta de tráfico de personas. Fíjate, ahorita leía unos estudios de diferentes agencias de seguridad norteamericanas y decían que el negocio del cártel Jalisco Nueva Generación dejaba una derrama económica de entre 10,000 a 30,000 millones de dólares anuales. ¿Quién querría perder precisamente ese gran negocio? Se aglutinó en una familia y se tenía que quedar en la familia. El heredero por antonomasia iba a ser Rubén Oseguera González, el Menchito. Pero una vez que lo capturan y lo extraditan, queda pues esa vacante libre. Y nuevamente, alguien de la familia, Juan Carlos Valencia González, era el que iba a asumir ese poder. Por eso existe esa transición tan laxa, no se dinamita tampoco el cártel, porque opera con redes nodales. Cada red tiene independencia económica, cada red funciona como una franquicia y puede operar sin necesidad de atender a un solo mando. Con que pague su renta ahora sí o con que atienda parte de los negocios criminales, no se desmorona la estructura financiera del cártel. Y la caída de Audia Flores ayudó en la transición también, porque era el que podía disputarle el liderazgo a Juan Carlos Valencia y al Sapo, ¿no? Totalmente, tú lo has dicho de manera prístina, en el libro justo se relata eso, ¿no? Cómo hubo una transición suave, porque estos personajes, incluido Díaz Flores Silva, el jardinero, ya tenía la intención de empezar a disputar la plaza y parecería que hasta, vamos a decirlo, hasta que el gobierno de México le hace un favor a la organización y lo borra del mapa, y a pesar de eso, el gobierno de Estados Unidos sigue firme. Ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, aunque ya está capturado, y por información que conduzca a su arresto. Yo creo que no confían tampoco en las autoridades mexicanas, por eso sigue latente esa recompensa de 15 millones. Ahora, este libro lo que me gusta es que tiene mucha investigación. Tú estuviste en Aguililla, platícanos un poco, nárranos qué es estar en esas tierras, en la tierra donde nace el Mencho, que la verdad, qué osadía para haber entrado. Sí, bueno. Tú también entraste, Jorge. Bueno, exacto, qué osadía, pero estoy frente a dos grandes reporteros de campo, ¿no? Y lo platicábamos fuera del aire. Si no estamos in situ, si no estamos a ras de tierra, eso no es periodismo. Hay que preservar esas reglas ortodoxas de acudir a la fuente. ¿A la audiencia cómo fue estar ahí? Es impresionante ver cómo la gente en Naranjo de Chila, donde nació el Mencho, en Aguililla, quisiera no haber estado o no haber nacido en esta región. Muchos se voltean, no te responden las preguntas, quisieran no señalar la casa donde vivió Rubén Oseguera Cervantes. Es decir, es una comunidad que ha sido en algunas regiones, en algunas zonas, desplazados por la violencia, han sido sometidos a las extorsiones todo el tiempo, y es una región que vive a su suerte, abandonada por el Estado. Con miedo, ¿no? Con miedo, con un miedo latente, Jorge, Vivi, porque en cualquier momento puede regresar el denominado Señor de los Gallos. Él u otra figura dominante del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, viven con un miedo de que se vuelva a repetir esa historia que ya vivieron durante muchas décadas. Cuentas en el libro, lo cuentas muy bien, porque hay muchos tipos de narcotraficantes. Todos son violentos, pero hay distintos tipos de utilización de violencia. El Mencho era un hombre especialmente violento. Sí, si me permite. Es un criminal especialmente violento. A mí siempre eso me ha llamado la atención, lo cuentas muy bien en el libro. Claro, si me permiten, él decía, y disculpen la frase que voy a emplear, pero cuando el Mencho quería pues hacer gala de su poder, se sentaba en ese sillón guango, le gustaba poner su película Scarface, y él decía, aquí no hay jefes, en el narco no hay jefes, el único jefe son mis huevos. Eso es lo que constantemente decía el Mencho, lo relata Margarito Flores, este narcotraficante, ex narcotraficante, e incluso mandaba asesinar a quien él quisiera. Si no se acataban las órdenes, mandaba a someter a tortura a diferentes rivales o potenciales rivales. Es decir, un hombre iracundo, un hombre que nunca supo controlar sus humores. Bueno, quien ideó todos estos campos de concentración que vemos ahora, como el Rancho Izaguirre y más, fue precisamente el Mencho. Rubén Oseguera, de la mano de Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, ¿no? El Rancho Izaguirre, que bien mencionas, el reclutamiento forzado, que es aún algo más grave que el propio campo de exterminio. Tener una mente perversa para maquinar cómo atraer a jóvenes que se dediquen a ser sicarios, que abandonen las escuelas o sus trabajos formales para ganar supuestamente 15 o 20 mil pesos como guardia de seguridad y después convertirlos y adherirlos a las filas de manera forzada a una organización criminal. Ese era Rubén Oseguera Cervantes. Siempre me ha asombrado, además, también está contado en el libro,
cómo este tipo de personajes logran crecer. Son 40 países, tener presencia. Yo no sé si hay alguna transnacional mexicana que tenga presencia en 40 países, ¿no? Pero probablemente una de panes y otra, alguna otra. Pero 40 países y tener negocios y establecer distintos mecanismos y tener una base en África, tener relaciones con los rusos, tener una base en Australia, no es fácil. Y es un hombre, y son hombres, como tú lo relatas muy bien del Mencho, son hombres muy primitivos. Bueno, platicábamos con escolaridad, paradójicamente el Chapo y Rubén Oseguera tienen hasta tercero de primaria terminada. ¿Cómo le hacen? Imagínense esa capacidad que no tuvieron de manera escolar o educativa o en una institución, pero sí lo tienen para la maldad y para crear este tipo de empresas criminales. Evidentemente le estamos dando mucho peso a Rubén Oseguera en el marco de, sabe de finanzas, sabe de acciones criminales. Los que saben de finanzas son los Valencia, ¿no? Los Valencia y sobre todo este brazo financiero que se creó, conocido como los Queenies, en ese momento Abigail González Valencia, estamos hablando 80s, 90s, 2000, creyeron precisamente que el lavado de dinero era otra beta que tenían que acaparar. Llegaron a lavarle el dinero al cártel de Sinaloa, a todas las 17 organizaciones que hoy operan en Michoacán y los del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, creer que ellos tienen en su haber todo su conocimiento para hacer todas estas actividades criminales, se tienen que valer de empresarios y de políticos mexicanos, de analistas, de matemáticos, de químicos, de todo para formular desde las propias recetas para crear fentanilo hasta cómo llevar el dinero que salga de Aguililla o de Tapalpa en Jalisco y que llegue a cuentas en Wall Street, por ejemplo. A ver, nos quedan 2 minutos exactamente. ¿Cómo ves el futuro del cártel Jalisco? Como tú dices, coincido, es el cártel más poderoso que hay en México y probablemente en el mundo en este momento. ¿Cómo ves su futuro? Yo creo que hasta antes de que el gobierno de Estados Unidos anunciara estas más de $100 millones en capturas y en recompensas para las capturas, de estos personajes, me parece que no se pudo haber dinamitado. Ahora creo que el gobierno de Estados Unidos está apelando a 3 vertientes. Una de ellas es que los propios capos sientan presión por estas recompensas y se entreguen de manera voluntaria para acogerse a un sistema de testigos cooperantes. La segunda es que se fragmente y empiecen a luchar entre los propios miembros para adquirir o para relevar al que hoy día es el jefe, Juan Carlos Valencia González, e inclusive que alguno de ellos, como ocurrió en el caso del Mayo Zambada, a manos de Joaquín Guzmán López, que entreguen a la pieza dominante de esta organización, en este caso Juan Carlos Valencia. A ver, rapidísimo para terminar, esta semana operativo enorme en Michoacán para detener al tío Laco, que dicen que era un hombre cercanísimo a Nemesio Ceguera, incluso responsable de haber asesinado a varios guardias nacionales el día del abatimiento de Nemesio Ceguera. Platícame un poco qué viene para el tío Laco que logró escapar para esta organización y qué representa esta organización de los guerreros dentro del cártel Jalisco. 25 al menos elementos quiso que asesinaran en el día que cayó el Mencho, precisamente. El tío Laco tiene un gran peso, se postulaba o se perfilaba para ser un sucesor del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que ya con la presión mediática y con la mira puesta del gobierno de Estados Unidos, yo creo que no tarda en caer este personaje al que se le atribuyen muchas muertes en el estado de Jalisco. Sí, porque cae toda su estructura, entonces va a quedar un poco suelto. Muchísimas gracias, José Luis, felicidades. Muchas gracias por el libro, mucho éxito. Gracias por la invitación y recordarle al auditorio que ya pueden adquirir el libro, valga la redundancia, en librerías formato físico y también en tiendas digitales, versión electrónica y versión audiolibro. Pues muchas felicidades porque la verdad vale mucho la pena leer este libro, el día que cayó el Mencho. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. En Azteca Noticias rastreamos la red y encontramos verdaderas joyas virales. Este domingo, inmediatamente después de que termine MasterChef, acompáñenos a descubrir este hallazgo que está rompiendo el Internet. Véalo en un programa especial por Azteca 1 y por ADN Noticias. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, no se pierda el programa el domingo. Tenga un gran fin de semana. Disfrute, pásela muy bien y por supuesto, el lunes lo vemos aquí muy puntual en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse, bonito fin de semana, Jorge. Muy buen fin de semana, Viviana, muy buen fin de semana para todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.